Bueno, buenos días, bienvenidos. Hemos superado algunos problemas técnicos que nos aplazaron un poco el tiempo de presentación. Soy Jaime Quevedo, coordinador del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, soy director de la revista Contratiempo, la única revista en su género que se edita en Colombia. Esta revista se propone cubrir y desplegar una serie de posibilidades y espacios para el desarrollo de la investigación, el conocimiento del patrimonio documental musical colombiano, el análisis, la producción y la reflexión interdisciplinaria, y es un espacio que permite construir conocimiento especializado desde las prácticas y las expresiones de la música con todas las relaciones y las dimensiones del conocimiento. Es así como a lo largo de su historia la revista Contratiempo ha convocado a todo tipo de especialistas, investigadores, musicólogos, etnomusicólogos, coreógrafos, historiadores, comunicadores, etcétera, que han puesto en público, que han puesto en común sus reflexiones, sus análisis, sus memorias, sus compilaciones y las producciones que en desarrollo de sus trabajos de investigación y de análisis ha permitido incluir dentro de los distintos tópicos que la revista ha desarrollado. La revista Contratiempo ha tenido 3 épocas. La primera época fue la edición de 8 números que se realizó con la editora Dimensión Educativa. Estaba muy enfocada hacia la música y la danza y muy en el sentido de apoyar y de desarrollar proyectos que tenían una relación con la pedagogía y la formación. Ya en esta primera época se incluyeron algunos artículos de investigación que empezaban a mostrar la perspectiva y la posibilidad de impulsar un proyecto de desarrollo investigativo, musicológico, etnomusicológico de las expresiones y las prácticas de la música en Colombia. Esta primera época se desarrolló entre 1978 y 1982. Se produjeron 8 números. En esos 8 números se registró esa primera experiencia. Dentro de los documentos que están incluidos como números anteriores en la revista, podemos encontrar los ejemplares digitalizados, en este caso en archivos PDF, de los contenidos de esos números anteriores, esos primeros 8 números. Entonces, es posible consultar los contenidos que recogen lo que fue esa experiencia. En mi mano tengo 2 ejemplares que hicieron parte de esa primera experiencia editorial. Se llamaba A Contratiempo, Música y Danza, y era realmente una experiencia muy que desafiaba una cantidad de dificultades, porque en Colombia no era habitual producir este tipo de publicaciones. No era un desafío por todas las razones. En Colombia no había, ni lo hay, ni se ha producido el hábito de producir revistas de este tipo, crear un hábito de producción, distribución y consumo que haga sostenible una empresa editorial de este tipo y que atienda a unas necesidades específicas que tiene el campo. Así como no lo fue para la música misma. Muchos músicos, para acceder a la producción musical colombiana, habitualmente siempre piensan en cómo fotocopiar, escanear o recoger archivos que contengan la producción original, pero
muy poco se piensa en realmente hacer parte de una cadena de producción, distribución y consumo de documentos musicales, incluidos documentos de este tipo. La segunda época de esta revista es una época que estrecha el campo, se produce entre 1972 y el año 2002 y se dedica exclusivamente a la música. Esta segunda serie se denomina A Contratiempo, revista de música en la cultura, y se desarrolla desde el Ministerio de Cultura, específicamente desde el Centro de Documentación Musical en esta época, desde la Dirección de Artes, de donde dependía el Centro de Documentación Musical en este momento. Se producen esos 4 números, siguen siendo números analógicos, números impresos, con un tiraje específico, y se produce la primera revista monográfica en esta serie. La primera revista monográfica que produce A Contratiempo es la revista número 12, dedicada a la compositora Jacqueline Nova, con una investigación que realizó Ana María Romano Gómez, y que ve la luz gracias a que la revista abre la posibilidad de producir números monográficos. Ese es el propósito de la edición de la revista número 12. A partir del año 2009 y hasta la fecha, la revista A Contratiempo ha producido los números de la tercera época, entre el número 13 y el número 20, que son los números que se han editado, y en un lenguaje virtual. Quiere decir que los números que se empezaron a producir en este momento a partir del año 2009 son números que se desarrollan en un lenguaje digital, utilizando una plataforma, y sus contenidos todos están pensados, producidos, diseñados, publicados, difundidos con el propósito de generar una comunidad virtual que use el recurso y los contenidos en una lógica digital. Entonces, lo que la revista se propone cuando decide empezar a producir estos números en digital, a partir de la revista número 13, es producir una forma de acercarse al contenido, no emulando la producción de documentos analógicos, es decir, hacer en digital lo que se haría con un documento impreso, sino aprovechar todos los recursos y las posibilidades que los lenguajes digitales y virtuales nos permiten, incluyendo todos aquellos recursos que se vuelven muy complicados cuando uno hace un documento impreso, es decir, incluir imágenes en movimiento, incluir un número determinado de hojas, porque cuando uno hace un documento impreso tiene la limitación de producir esos contenidos, teniendo en cuenta que solamente tiene un límite determinado de hojas para producir esos contenidos, teniendo en cuenta el valor, las implicaciones de la distribución de acuerdo con el peso del documento, etc. Y nos permite también incluir una serie de citaciones sonoras y audiovisuales que el documento impreso no nos permite, con la pertinencia y el lugar específico en donde la cita es adecuada. Es así como la revista, estamos viendo el número 20, que es el último número que hemos producido. En este número conservamos y hemos diseñado una estructura para la edición de la revista virtual. En esa estructura tenemos una serie de contenidos que están definidos por un número editorial. Esa editorial es un contenido producido por el coordinador editorial de la revista, unos resúmenes de los artículos que incluyen resúmenes en español y abstract en inglés, y unas reseñas de los autores con los datos de los autores, con el fin de que en cada número, cada autor de cada uno de los contenidos incluidos
en ese número ponga a disposición de los lectores los datos de contacto y su información para generar comunidades interactivas. A propósito de los comentarios, las reflexiones, las complementaciones que den lugar surgidos de los contenidos que han sido incluidos en cada número desde el número 3. La revista, en su estructura, antes de entrar en el contenido de la número 20, incluye una historia que relata un poco lo que les he acabado de contar, lo que han sido estas 3 épocas, y en las 3 épocas que ha venido sucediendo. Incluyen los números anteriores que hemos visto cómo llegar a ellos, incluye la revista actual, los links que son vínculos a contenidos de interés, pero fundamentalmente a todos los vínculos de revistas y publicaciones musicológicas, etnomusicológicas y de investigación que son digitales y que están publicadas en la web, a través de los cuales podemos llegar para desarrollar una red de citaciones. Es decir, que tanto nuestra revista empieza a ser citada en estas publicaciones que están incluidas en estos links, en estos enlaces que hemos incluido, como nosotros hemos incluido en los links las publicaciones que nosotros estamos citando. Asimismo, los autores, empezamos a generar una comunidad en donde los autores que producen contenidos en estas revistas son citados en la nuestra, y algunos autores de nuestras revistas son citados en estas revistas. En eso consiste el desarrollo de la red de citaciones que hemos querido producir. Contacto es una herramienta de contacto que permite al usuario establecer una relación de vínculo directa con la revista, y hay un índice en el cual se incluyen todos los contenidos de la revista en sus 3 épocas en un orden secuencial de los contenidos de cada artículo, con el autor, el título, el volumen, el número de páginas, si tiene reseñas, si tiene resúmenes, si tiene partituras o elementos gráficos. ¿Qué elementos podemos encontrar en este tipo de índice de toda la revista? Entonces es muy fácil llegar a una partitura o a un contenido determinado de la revista sin necesidad de entrar al número específico y encontrar, por ejemplo, en este caso, en reseñas de partituras, que es una de las secciones de la revista, la misa solemne de Requiem en fa menor, con un análisis que hace el maestro Eduardo Carrizosa, que es pedagogo y director de orquesta y compositor, para la revista. La revista incluye la partitura de la misa, tanto la partitura vocal como la partitura orquestal, y vamos a ver acá, vamos a ver aquí, me sale todo. ¿Sí? Ciertamente. Y tomé una mala decisión al dar tiempo en mi vida. Entramos nuevamente a la revista, voy al índice, y en el índice estábamos en la revista, no me acuerdo, 15 creo, o 17.
todo este índice nos permite saber en qué volumen. En este caso ya no tenemos páginas porque como es la edición virtual, nos da el enlace de los contenidos y en el enlace de esos contenidos vamos directamente al contenido. Entonces, estoy tratando de llegar al artículo donde estábamos, que es la reseña de partituras que se hizo sobre la obra de la misa de Requiem. En la 18, misa solemne. Vuelvo nuevamente, a ver si no me pierdo. Y aquí está la partitura, ya miramos cada partitura vocal editada, partitura general editada, las partes y la parte de órgano. Cualquiera que quiera interpretar la partitura, la obra, tiene los contenidos completos para que se pueda bajar, imprimir, colocar en los atriles, ensayar y tocar en concierto. Y hay algunos ejemplos de audio de cada parte que nos dan una idea del contenido. Entonces, estas son las virtudes que tienen este tipo de herramientas que habitualmente no tienen los impresos. Aquí está sonando, pero tal vez no tenemos audio. Sí, está sonando, pero no tenemos audio abierto. Bueno, esa es la lógica y ese es el tipo de recursos que podemos emplear cuando tenemos un índice de este tipo para todos los números, desde el número 1 hasta el número 20 en sus 3 épocas. Es una cantidad de posibilidades que gracias a las herramientas que las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten hoy, podemos utilizar recurriendo a las posibilidades que nos dan estas herramientas. Tiene unos lineamientos en los cuales publicamos la convocatoria para cada número, los requisitos de la convocatoria, los contactos, las normas para la presentación de los artículos, todas las indicaciones con ejemplos de cómo tiene que hacerse la citación, de cómo tiene que hacerse la inclusión de contenidos sonoros y audiovisuales, y el tratamiento de los derechos para audio, para las imágenes, para los videos, para los fragmentos de audio, etcétera. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Esta revista está siendo en este momento arbitrada por evaluadores externos para cumplir requisitos de indización y estamos adelantando gestiones para hacer los procesos de indización tanto en Colombia como en el exterior. Esta revista ya se encuentra incluida en el repositorio de Electronic Journal Library, que es un repositorio científico de revistas que tienen una importancia significativa en el mundo de la gestión del conocimiento y hace parte de ese repertorio colectivo, de ese repositorio colectivo de documentos de este tipo. Mensajes cuando el usuario quiere hacer llegar algún tipo de mensaje, y noticias que se publica con un carrusel de noticias que va informando sobre la documentación que va llegando, que vamos registrando de acuerdo con el tiempo y la vigencia de los contenidos que hay allí. Cuando entramos a la revista 20, como en todas las revistas digitales, vamos a encontrar algunos contenidos claves. En este caso, artículos, que son artículos de fondo realizados por investigadores. Dentro de los artículos de fondo se incluye una entrevista que hacemos a un personaje importante de la música y
y que ha contribuido a la producción, a la creación, a la difusión de la música en Colombia. La reseña de partituras, que incluye por supuesto las partituras, incluye además un análisis musicológico y técnico, audio y la partitura por supuesto. Cada número par de la revista publicamos una traducción de un investigador, musicólogo o investigadora que haya publicado en una revista extranjera y que por primera vez sea la publicación de ese contenido publicado en otro idioma, por primera vez publicado en español. Entonces nuestros contactos y nuestros vínculos nos han permitido hasta hoy establecer estas relaciones con especialistas que han puesto a nuestra consideración los contenidos de su producción científica y hemos tenido la oportunidad de publicar documentos muy importantes que han sido publicados en otro idioma y que por primera vez se publican en español en Colombia a través de esta revista. Hay recursos que nosotros tenemos en la revista que son este tipo de recursos que nos permiten a nosotros hacer una citación directa que el usuario puede hacer como lo estoy haciendo yo, sin tener que ir y volver en cada uno de los lugares relacionados con la citación que se está utilizando y pueda seguir haciendo la lectura de manera corrida. Una sección dedicada a Nuevas Manos. Nuevas Manos es una sección que se propone crear un espacio para que las personas que están empezando a escribir y que tienen propósitos de desarrollo investigativo y técnico tengan un espacio en el cual puedan poner en consideración sus primeras aproximaciones como productores de contenido, que igualmente es apoyado y orientado por los evaluadores, que hacen sugerencias y recomendaciones para mejorar sus contenidos y aquellos contenidos que logran un mediano nivel y que son susceptibles de mejorar y de optimizar en acuerdo con sus autores, se publica en esta sección. Esta sección tiene un criterio un poco más flexible porque buscamos construir una comunidad que vaya ganando confianza y vaya entendiendo y vaya asumiendo una disciplina de escritura y de producción que pueda poner en público y en común. Y una sección que se propone hacer pública una serie y apoyar la difusión de una serie de publicaciones, producciones sonoras y audiovisuales y escritas de documentos musicales o de análisis o de investigación que tienen círculos de circulación, o sea, ámbitos de circulación muy estrechos, porque no hacen parte de las redes masivas de producción y distribución y porque obedecen a propósitos distintos que el consumo y otros fenómenos, y la distribución de este tipo de materiales no resulta siempre tan fácil para que la gente pueda llegar a estos contenidos y los pueda valorar. Entonces lo que hacemos es hacer una breve reseña del contenido. Lo hace siempre un autor distinto a los productores de los contenidos, que hable sobre el contenido, e incluimos algunas ilustraciones, tanto audiovisuales como sonoras. En este caso estoy seguro que está sonando, pero no tenemos audio. Ustedes lo pueden hacer en sus casas para verificar. Igualmente, pues todas las posibilidades para poder compartir a través de redes y difundir la información que nosotros estamos colocando en la revista. La revista tiene en sus distintas contenidos y
que publica dentro de cada sección, en las distintas secciones, no solo los contenidos producidos en texto, sino una serie de recursos que permiten acompañar el relato de manera consecutiva, de manera que las ideas que se exponen y de las cuales se habla sobre el contenido puedan ser verificadas, analizadas, identificadas en el momento en el cual el relato las cita. Igualmente, videos que son ilustrativos a propósito de los contenidos. Ahí está sonando lo que está allí incluido. Y todo tipo de recursos que esta tecnología nos permite. Eso, por supuesto, genera una posibilidad que en los documentos impresos implicaría una producción técnica compleja para incluir discos compactos que incluyen los videos, y las imágenes habría que diagramarlas y las citaciones habría que organizarlas como ordinariamente se organizan en un documento impreso. Nosotros deliberadamente nos hemos propuesto hacer este tipo de propuestas de esta forma con la edición de la revista, buscando justamente un tipo distinto de interacción con los contenidos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos produciendo la revista con este formato y con esta estructura. Cada número impar incluye un homenaje a una personalidad de la música en Colombia. Buscamos que sea una personalidad que aún vive, pero en el caso en que desafortunadamente no lo podamos hacer, buscamos la forma de hacerlo con personalidades que han contribuido y han aportado al desarrollo de la música en Colombia, y hacemos un reconocimiento de lo que esa contribución significó. En la número 17, por ejemplo, hacemos un homenaje al maestro Gentil Montaña. En este homenaje hacemos una producción audiovisual que hace un reconocimiento a todo lo que fue su contribución musical y compositiva y de formación en la guitarra y en la música tradicional andina, fundamentalmente desarrollada desde la guitarra. Asimismo, hay otros personajes que han sido homenajeados en cada número y que buscan hacer visible lo que ellos han aportado como creadores y como investigadores, como músicos en el escenario colombiano y en el contexto latinoamericano y universal. Entonces, esa es fundamentalmente la revista Contratiempo. Es una revista que tiene un ISSN asignado como publicación web y está desarrollando todas las gestiones que hacen posible la indización de la revista. En esta parte está publicada la bandera institucional de las autoridades institucionales del Ministerio, en cabeza del cual está la titularidad de la revista, y la revista cuenta con un comité editorial integrado por personalidades y autoridades muy importantes y muy reconocidas en el mundo musical y de la investigación musical, que contribuyen a la producción de los contenidos, a la evaluación y al fortalecimiento de la revista. Tiene un coordinador editorial que es Santiago Niño, y tiene dos coeditores institucionales académicos, que son la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esos dos coeditores institucionales contribuyen a la validación y
la producción y el reconocimiento académico de la revista. Entonces, por ahora allí respondo preguntas, inquietudes por lo que pueda surgir a propósito de la revista. Los temas son, cuando hacen la convocatoria, las personas que ustedes escriben, ¿proponen los temas o son resultado de una investigación que se está haciendo en el centro de comunicación? No necesariamente. En lineamientos de la revista hay una cuidadosa descripción de qué es lo que convoca la revista. Entonces, las personas que proponen contenidos en la revista lo hacen libremente. Pueden hacerlo desde la historia, desde la comunicación, desde la sociología, la antropología. Lo importante es que sus enfoques y sus reflexiones y su producción tenga una relación directa con las dinámicas de la producción, la creación musical, la formación musical, la historia de la música, todo lo que tenga que ver con prácticas y expresiones de la música en Colombia. Como no es una revista aislada, por ello hemos invitado a investigadores extranjeros que han aportado con sus artículos en el ámbito internacional y como producción intelectual internacional. No solo las citaciones que hemos incluido de las publicaciones internacionales en distintos idiomas, sino los contenidos de sus investigaciones musicológicas o etnomusicológicas o de otro tipo, históricas, etc., como resultado de investigaciones en una esfera más universal. Todos esos contenidos son bienvenidos. El enfoque de la revista para la producción de contenidos desde Colombia es mantener y fortalecer este espacio para que los investigadores y los creadores encuentren un lugar en donde su producción pueda circular y pueda ser parte de una comunidad internacional más allá de sus comunidades inmediatas, la comunidad de la universidad, la comunidad de sus cercanos amigos investigadores en Colombia o en el exterior, la comunidad, sino que tenga un espacio mucho más amplio en donde pueda poner en consideración sus puntos de vista y sus contribuciones. La invitación de la revista dice claramente que todos están invitados a participar en la convocatoria, que pueden enviar artículos que provengan de experiencias de investigación, análisis, críticas, reflexiones teóricas, estudios, estados del arte, creación musical, revisiones temáticas, modelos y estudios de caso, documentación y sistematización de experiencias, estudios sobre transformación y creación, dinámicas creativas y expresivas de la música durante la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, experiencias, procesos de formación, nuevas alternativas, nuevos enfoques, entre otros temas y perspectivas. Insistimos en que las características virtuales digitales de la publicación deben pensar en la producción de sus contenidos en esos recursos, para que cuando incluyen fotografías, videos, grabaciones, tengan claro que deben gestionar los derechos y que tienen que tener unas recomendaciones técnicas que hacemos dentro de los lineamientos editoriales para seleccionar los fragmentos, editar bajo un formato específico y entregar la información de citación muy clara para que se pueda incluir en la revista. A contratiempo, se ha propuesto desplegar un espacio que propicia la difusión de la investigación y la creación en torno a la música como expresión y práctica. Lo que les he venido contando un poco, buscamos que esté incluido aprovechando los recursos de información y comunicación en un mundo globalizado. Una descripción de cada una de las secciones, artículos, que son los artículos, las entrevistas, el homenaje, la traducción, que está sonando, reseñas de partituras, con todos los detalles, nuevas manos y los límites para la entrega de contenidos, para poner en consideración de pares los contenidos aportados y para que luego de la validación de los pares podamos entregar al coordinador editorial que hace todo el proceso
proceso de selección, corrección de texto y estilo para poderlo publicar en la revista. Además, todos los procesos de estabilización de formatos para poder incluir la información digital que es anexada en cada uno de los documentos, que se incluyen la verificación de fuentes y la verificación de los derechos. Entonces, están por supuesto todas las normas editoriales muy bien definidas. Para todos los requerimientos dice qué cosas debe tener en cuenta, debes incluir palabras clave, el resumen, el abstract, el tipo de letra en el cual recomendamos que se escriba, la extensión de los artículos. Todos son recomendaciones porque a veces resulta menos ilustrativo tratar de hacer seccionamientos o reducciones de lo que el autor se propone, y a veces resulta mejor incluir el contenido completo y a veces no, pero esos son criterios de análisis que están en manos de los editores, los correctores de texto y estilo, en consenso con los autores de los contenidos. Buscamos que en realidad los documentos, los contenidos de sus contribuciones llegue a la mayor cantidad de público y puedan ser utilizados con los fines de la investigación, la divulgación, la interpretación y el conocimiento del patrimonio documental musical colombiano. Allí. El tema de las pasantías, maestro. Bueno, la revista es apoyada por el área de música de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Estímulos, y se desarrolla a través de una convocatoria para realizar una pasantía en la revista. Dada la cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta todo el tiempo en una publicación de este tipo, para verificar la vigencia de los enlaces, para mantener activa la información relacionada con los documentos incluidos sonoros y audiovisuales, para hacer seguimiento a la red de citaciones, para desarrollar la comunidad y la red de citación de la revista, es necesario tener un apoyo continuo y permanente para la producción de las noticias, etcétera, que haga posible que la información se mantenga actualizada, y eso lo hace un pasante que cumple unos requisitos y que responde a unas características que están establecidas en esa convocatoria. Las personas que se interesan en participar leen estos requisitos y se postulan como las personas que tienen las características que propone la convocatoria, y un jurado que es seleccionado por el Programa Nacional de Estímulos define, de acuerdo con los contenidos de las postulaciones, quién es el ganador de la convocatoria de la pasantía. En este momento hemos desarrollado una pasantía por año. Este año vamos a empezar a hacer 2 pasantías por año. Entonces vamos a tener un pasante por cada número producido en la revista. ¿Qué puede encontrar en la revista Contratiempo? Muchísimas cosas. Perdón. Puede encontrar mucha información relacionada con las expresiones y las prácticas de la música en Colombia. Hay todo tipo de contenidos relacionados con música tradicional, con música académica o de tradiciones académicas. Puede encontrar investigaciones realizadas sobre derechos de autor, sobre producción radial, sobre producción fonográfica. Hay un artículo muy interesante que es en la revista 15, y que voy a ponerlo como ejemplo del tipo de la diversidad de contenidos que uno puede encontrar acá.
Este es el producto de un proyecto de investigación que se desarrolló en la Universidad Distrital sobre la colección de Antonio Cuellar, un coleccionista ya desaparecido. La universidad adquirió todos los contenidos de esta colección y la universidad, a través del Centro de Documentación Musical de la universidad, desarrolló un proyecto para la recuperación, la preservación y la difusión del contenido de esa colección al servicio de los intereses de la academia y de muchos interesados en sus contenidos. Aquí se describe qué contiene esa colección, se describe cómo se realizó el proyecto y además incluye, es una colección muy valiosa, fragmentos de audio de los contenidos de esa colección. Entonces, el relato va contando cómo se realizó este proceso, va contando qué contiene, en la medida que va contando qué contiene, va mostrando las carátulas de los discos, los labels, y va incluyendo grabaciones que ilustran los contenidos de lo que hay allí. Entonces no es solamente el cuento de qué es lo que hay ahí. Ahí está sonando, es una digitalización de uno de los discos de Surco, con todo el scratch que tiene el disco de Surco, etc. Pero pues es un documento original, valioso, que es muy difícil de conseguir. En el mercado ya no existen estos documentos, hacen parte de la colección de un coleccionista que a lo largo de su vida apiló, compiló y ordenó y utilizó como parte de sus motivaciones personales y profesionales todos estos documentos que fue coleccionando, que ahora están a disposición de los investigadores, así espero. En este mismo documento está la descripción de qué tipo de utilidades pueden tener estos contenidos, el tipo de disciplinas que convocó la recuperación de esta información, desde conservadores, técnicos, bibliotecólogos, analistas, el uso de materiales para la limpieza, para el almacenamiento, la definición de unas estructuras físicas que permitieran organizar ese almacenamiento de una manera técnica y adecuada para garantizar su conservación, etc. Entonces, hay una cantidad de información que es útil, no solo como dar cuenta de las implicaciones de la investigación, sino orientar a otros que pueden tener colecciones similares para que reflejen en el ejemplo prácticas y decisiones que pueden garantizar la mejor preservación de los documentos que pueden estar en sus manos, con soportes y contenidos similares a los que se describen en esta investigación. Ya está sonando el disco, el fragmento de audio que incluye. Fíjense que todos los fragmentos de audio tienen una citación necesaria, además de la citación que el texto mismo hace. Dice, es producido por Disco Soft en 1958, grabado con la orquesta no sé qué, etc. Toda esa información aparece dentro del artículo, que le da una idea del valor de los contenidos que están incluidos ahí. Ese tipo de contenidos, cuando nosotros hacemos una entrevista o un reconocimiento a los investigadores, etc., lo incluimos dentro de la revista y eso le informa un poco a la gente quiénes son esos actores y qué hacen y de dónde salieron y por qué son importantes. Muchos de ellos anónimos que le han aportado a la historia de la música y de la musicología en Colombia una cantidad de elementos y
aportes que son significativos para la musicología, para la investigación. Estos son los ejemplares digitalizados de las revistas analógicas de la segunda época. Lo mismo, aquí la reproducción es una reproducción. Bueno, tenemos dificultades para. Ya. Entonces, lo que se publicó en la revista analógica está aquí digitalizado, gracias a los derechos que nos han sido concedidos para publicarlo también en este formato. Algunos contenidos sobre los cuales las revistas o las publicaciones de origen de los autores que pusieron en nuestra consideración contenidos que podíamos publicar en estas revistas analógicas, sobre todo en la segunda época, no nos concedieron autorización para publicarla en medio virtual porque tienen exclusividad. Entonces, de algunos de esos artículos, que son realmente muy pocos, tenemos un abstract del contenido que informa sobre de qué se trata el artículo sobre el cual no podemos publicar sus contenidos. Entonces, fíjense que en este caso son documentos relacionados con música y género, música y nación, música y comunicaciones, música y antropología y sociología, desde la orilla desde la cual se pare el investigador que postula sus contenidos a la revista. Todo eso es pertinente y es bienvenido. Lo importante es que el hilo conductor, el contenido, la motivación del contenido sea la música. Y la música desde los ámbitos colombianos y de su relación con la región. Entonces hay realmente mucha información que puede tener la revista de todo tipo. Hay publicaciones sobre las distintas grabaciones de las versiones de las cantatas de Bach elaboradas por un colombiano que es historiador, que es Carlos Páramo. Ese tipo de documentación es muy importante. No quiere decir que porque es Bach, porque no es música colombiana producida en Colombia no tiene lugar. Es un colombiano que está contribuyendo al análisis y a la interpretación de la música desde su visión como colombiano. Entonces, toda esta información por eso puede estar incluida en la revista. ¿Es necesario otra plataforma aparte de la web para la difusión de las investigaciones? Por ejemplo, tener una radio por internet para hacer difusión de, pues, si los derechos de autor lo permiten, de los audios o de los artículos o de los autores. ¿Es necesaria otra plataforma para difusión? Yo creo que nosotros estamos dentro de los límites que los derechos de autor nos permiten en Colombia. Los contenidos que han sido incluidos en la revista han sido concedidas las autorizaciones de publicación para los ámbitos de la revista. Si nosotros lo vamos a poner a circular en un medio distinto, tenemos que gestionar las autorizaciones de uso pertinentes para que por ese medio sean igualmente autorizadas. Algunas de las autorizaciones que nos han sido concedidas son autorizaciones abiertas, que nos permiten utilizarlo en este tipo de proyectos o en otros. No es en todos los casos. Entonces, la revista es un medio que lo permite, pero es un medio que lo permite dentro del ámbito de publicación de la revista. Yo sí creo, y nos parece muy importante, poder desarrollar un proyecto que permita la producción de un programa radial sobre el patrimonio documental musical colombiano, por su extensión, su importancia, porque hay innumerables posibilidades técnicas, documentales, de información, históricas, de investigación que pueden aportar a esta producción. Y no como un programa académico de cierta altura, sino como un programa de información, pero también un programa que permite establecer relaciones entre una memoria desconocida que tenemos acumulada no solamente en una entidad como el Centro de Documentación Musical,
que gracias a que ha podido colocar en su catálogo la información sobre su existencia, sino de la existente en los 18 centros de documentación musical en el país, que tienen que desarrollar alternativas paralelas y que todavía no han podido alcanzar por lo menos una primera posibilidad, que es difundir a través de un catálogo público la información de su catálogo. Entonces, hay mucha información, mucha producción, mucha investigación, muchos trabajos, incluso de compilación y de análisis, que se siguen haciendo y se siguen haciendo en silencio. Hay premios nacionales sobre investigaciones realizadas que están guardadas en archivos. Entonces, la manera de ponerlas a circular es crear un espacio que permita el conocimiento de su existencia y su valoración. Porque está bien, una persona postula su documentación, su investigación, su trabajo en una convocatoria nacional o regional, el valor de su producción es reconocida como mérito y es ganador del valor de ese mérito. El documento, si la convocatoria incluye la publicación del documento, pues la publicación tiene un tiraje limitado, pero lo importante es que esa información pueda circular más allá de ese ámbito y pueda ser objeto de múltiples interlocuciones, interpretaciones, discusiones, incluso que contribuya a sus propias reflexiones y a la producción de otro tipo de documentos que tienen relación con esa primera producción. Entonces, también sabemos que muchos de estas convocatorias públicas premian a los ganadores y reconocen el valor de su producción, pero hasta ahí llega el documento. El documento se recibe como un informe de investigación y se almacena en un archivo, pero no se publica. Publicar música, publicar estos documentos es una rareza, no es común. Entonces, esa es un poco la situación de publicaciones como esta, que son muy útiles y muy necesarias y son muy reclamadas por la comunidad, por pedagogos, por investigadores, por toda la comunidad que se interesa en publicaciones de este tipo, pero que no tiene la fuerza suficiente para convertirse en un proyecto que garantice la existencia de un mercado, que le dé garantías a un editor que produce, genera unos hábitos de consumo, de distribución y hace posible que, así como las revistas más masivas y públicas se sostienen, estas infortunadamente no, y por eso existen desde el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura, que es una entidad pública y que complementa ese vacío que está creado y que no es fácil de cubrir desde afuera por independientes. Bueno, pues muchísimas gracias y está a la mano la revista. Muchas gracias.